buenas tardes. A continuación voy a presentarles la parte introductoria de nuestro trabajo, los tratados internacionales en el Perú. Bueno, los tratados que firma el Perú están regulados en el artículo 55 y 57 de la Constitución. Estos artículos establecen que los tratados forman parte del derecho nacional y deben ser aprobados por el Congreso y en ciertos casos por el presidente de la República. Sin embargo, pueden surgir problemas cuando el presidente actúa sin la participación del Congreso. Un caso notable de esto fue el Acuerdo de Libre Comercio que se realizó con Chile en el 2009, donde hubo diferencias en la interpretación sobre si fue o no necesaria la aprobación del Congreso. Con respecto a esto, el Tribunal Constitucional intervino para aclarar cómo manejar estos tratados, proponiendo un método que, aunque se usó en una sola ocasión, puede ser útil en el futuro. Esto muestra que el tema es complejo y necesita atención para evitar conflictos legales. Ahora bien, en los fundamentos 68 y 69 de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, se abordan los principios para determinar las competencias de los tratados y la legislación nacional. Se establece que el principio de unidad constitucional implica que los poderes y las instituciones del Estado deben trabajar en conjunto para proteger de esta manera la soberanía y los derechos humanos. El texto también nos señala la importancia de la competencia legislativa y cómo debe ser analizada entre el legislativo y el ejecutivo en la aprobación de los tratados. Se menciona que algunos tratados pueden requerir el estudio de diferentes aspectos constitucionales, esto es según el artículo 44 de la Constitución. Ahora, finalmente, se sugiere que es fundamental evaluar la constitucionalidad de los contenidos de los tratados y discernir cuál poder del Estado, ya sea el legislativo o el ejecutivo, deben tener la responsabilidad en la aprobación. Doy pase a mi compañera. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre el contenido sustantivo del tratado y las normas constitucionales. Entonces, ¿qué pasaría si un tratado internacional no se puede adecuar con nuestra Constitución? Es decir, no calza dentro de ella porque es, digamos, inconstitucional. Lo primero sería decir que el tratado no se tiene por qué aprobar. Es lo más obvio y lo más razonable y factible que se tendría que hacer en este caso. Otra es aprobar el tratado por procedimiento de reforma constitucional. Y otra de las soluciones sería, por último, que el presidente de la República lo pueda someter a un tipo de consulta. Este, digamos, tratado no es, digamos, vinculante para que el Ejecutivo pueda hacer lo que él quiera, sino es más bien una especie de eh, consulta, análisis, para que este de alguna manera pueda adecuarse y podamos, digamos, adaptarlo a la realidad de lo que es la sociedad. Pero lo que estamos analizando en este caso es la sentencia 2-2009, acción de inconstitucionalidad del TC, sentencia, en la parte final del fundamento número 68, donde nos dice que se invoca lo que son los conflictos diferentes de apreciaciones de los tratados entre el legislativo y el ejecutivo. Por lo tanto, correspondería aplicar lo que es el principio de unidad constitucional dentro de la diversidad que supone sobornar los intereses de los particulares, de los poderes de Estado y organismos constitucionales a la preeminencia del interés de los intereses generales del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que si el tratado de alguna manera se puede adaptar a los intereses del Estado, pues no habría ningún inconveniente con que se pueda, digamos, adaptar. Entonces, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Ahora hablaremos acerca de las competencias constitucionales para aprobar tratados. Como sabemos, el Estado se divide en tres poderes, de los cuales el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo toman gran importancia en esta materia. Específicamente, en el artículo 56 de la Constitución nos habla acerca de diferentes materias en las cuales el Congreso toma gran importancia o se necesita la aprobación del Congreso para poder realizar dichas materias. Y todo lo demás que no está mencionado en el artículo 56 propiamente pertenece específicamente al Poder Ejecutivo, ¿sí? Ahora, el texto establece una competencia o cláusula residual a favor del Poder Ejecutivo, que en realidad puede tener ese texto normativo, ya que si es que algo no es competencia clara y distinta
al Poder Legislativo en materia de aprobación de tratados, entonces es atribuido al Poder Ejecutivo y se aprueba mediante un tratado internacional ejecutivo, o así es como se le conoce a los tratados aprobados por el presidente, el propio reglamento del Congreso. Ahora, lo que menciona el tribunal es de gran importancia, es de gran profundidad, porque está relacionado con el hecho de que el Ejecutivo realiza servicios, gestiones públicas cercanas al ciudadano. Entonces, a través de ello, en consecuencia, la competencia residual se hace en favor de este último, del Estado, porque debido a su ejecutividad puede realizar o puede favorecer mejor a las personas. Y un elemento adicional que aún no se ha visto, pero que es importante para los casos, son las atribuciones privativas que de modo genérico la Constitución atribuye al presidente de la República mediante el artículo 118. Además, de manera específica, la detalla en la ley del Poder Ejecutivo, así como muchas otras leyes que se les atribuyen responsabilidades. Y ya hablando acerca del plano de la Constitución, el Poder Ejecutivo tiene una amplia gama de atribuciones, dentro de las cuales está pues aprobar tratados internacionales ejecutivos. En todos los casos, la aprobación de los tratados es una atribución que le es indisputable de cualquier otro órgano del Estado, incluido el Congreso. Y en el caso de tener alguna duda o algún reclamo o alguna incertidumbre, se puede revisar la ley 29158, es la ley orgánica del Poder Ejecutivo, la que contribuye a un mejor conocimiento acerca de las atribuciones de este poder. Bueno, a mí me tocó hablar sobre la síntesis. ¿Qué nos dice? Que el test de la competencia tiene como 2 puntos específicos, tanto así que el primero es verificar si el tratado sea constitucional. El segundo punto es verificar si corresponde tanto al legislativo como al ejecutivo. Y también nos habla de 2 artículos de la Constitución, que primero es el 56, que nos dice que tiene que otorgar al Congreso la competencia exclusiva de los temas de derechos humanos y la soberanía. En cambio, en la 57 nos dice que eh, eh, sí permite el Poder Ejecutivo aprobar tratados que no estén especificados en el artículo 56. ¿Por qué separan al Ejecutivo como al Legislativo? ¿Por qué separan estos dos poderes? Pues los separan ya que no pueden, si lo juntan, hacen un conflicto de poderes. Tengo 3 ejemplos breves que el tratado limítrofe abarca estos 2 puntos, tanto como el Ejecutivo como el Legislativo. El tratado de libre comercio solamente abarca al Ejecutivo. ¿Por qué? ¿Por qué no al Legislativo? Porque este no tiene nada que ver con derechos humanos ni la soberanía. Y el APET, porque es una materia económica, por eso que solamente abarca al Ejecutivo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, soy la alumna Stephanie Peña Quispe. Hoy les voy a hablar sobre las recomendaciones de aplicación práctica. Para poder facilitar la aplicación de test de competencia de los tratados, consideramos importante destacar las siguientes recomendaciones. Uno es sobre la diversidad de aprobación, ya que es fundamental recordar que la aprobación de los tratados puede darse a través de diferentes caminos y mecanismos de consulta. Hemos explorado estas rutas en el presente trabajo, por lo que es crucial tenerlas en mente al tomar decisiones según la situación que se presente. 2. También consiste en el análisis de constitucionalidad. Se debe examinar la constitucionalidad de los temas abordados en el trabajo, dependiendo si la aprobación recae en el legislativo o el ejecutivo. Entonces, este análisis debería incluir tanto en el contenido de las normas constitucionales pertinentes como las leyes que regulan el bloque de constitucionalidad aplicable al tema en cuestión. Punto 3. Ahora hablemos sobre la determinación del órgano aprobador. ¿En qué consiste? Una vez que ya se ha evaluado el tratado, es esencial decidir qué órgano del Estado se va a encargar, como el órgano legislativo o ejecutivo. Entonces, este se va a encargar de su aprobación. ¿Y de qué manera va a ayudar? En realidad, se va a clarificar la responsabilidad y el proceso a seguir. Entonces, para poder abordar el tema de la competencia legislativa, es crucial e importante
que se pueda distinguir cuál de los dos poderes se le ha otorgado la atribución en las normativas constitucionales y en el bloque de constitucionalidad. Como punto 4, nos hemos evocado en base a las zonas grises en la competencia. ¿En qué consistirá zonas grises de la competencia? Se preguntarán. En sí se presenta cuando la competencia recae en el legislativo. Esto ocurre en situaciones donde es necesario modificar o también derogar leyes. Entonces, ellos exigen medidas legislativas para poner en marcha un tratado. Aquí pueden surgir complicaciones, también como la presencia de leyes vigentes que no se han derogado formalmente o incluso que han sido olvidadas. Ahora bien, si se presentara un conflicto sobre la competencia entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, sería posible llevar el asunto ante el Tribunal Constitucional. Ahora hay que evocarnos sobre la importancia de la sentencia 2 del año 2009 que se ha efectuado ante el Tribunal Constitucional, donde constató que tanto el Legislativo como el Ejecutivo deben considerar su posición respecto al artículo 44 de la Constitución. Entonces, ¿en qué consiste este artículo? Que donde enfatiza la importancia de la separación de poderes y también incluye al Tribunal Constitucional como un actor crucial en los conflictos de competencia que mayormente se puedan surgir. Entonces, por lo tanto, se debe revisar lo que la jurisprudencia ha dicho sobre más que nada los temas tratados y también sobre las competencias de los poderes, que es fundamental.